Hola, bienvenidos a Julieta en voz baja, donde hoy contaré una de las historias que siempre he querido contarme, sobre todo a mí misma, para ver de dónde vengo, de dónde salí y a dónde quiero llegar. Empiezo por darles el contexto. Yo soy de El Salvador, específicamente de la capital, San Salvador. Mi segundo matrimonio, que fue en el 2009, fue con un americano, el cual yo conocí muchos años atrás por medio de unos amigos en común. Y ya cuando nosotros nos casamos fue que él consiguió un trabajo en El Salvador, por lo tanto nosotros vivíamos allá en San Salvador y yo trabajaba en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad. A mí me encantaba ese trabajo, era un trabajo súper ejecutivo, súper dinámico y con una gran vida social, por lo cual a mí me encantaba trabajar ahí. Cabe mencionar que mi matrimonio con ese americano pues nunca estuvo del todo bien, pues yo me había casado por las razones equivocadas, con unas ideas súper erróneas del matrimonio, con unas ideas bien arcaicas sobre la figura masculina, porque por supuesto mi figura masculina más cercana era mi papá, una persona únicamente proveedora y cero conexión emocional. Pues resulta y resalta que él trabajaba en una de las oficinas, o era más bien un proyecto de embajada americana, y en una de esas, en un cambio de gobierno de El Salvador, cancelaron la oficina donde trabajaba mi para entonces esposo. Entonces él se quedó sin trabajo, por lo cual decidió él irse de El Salvador a Estados Unidos, pues le había salido un trabajo y por supuesto a mí no me dijo vamos ni me iba a llevar. Entonces a mí eso realmente me ofendió mucho, pero como yo realmente tenía mi trabajo, mi vida, mi hija, yo dije bueno, me quedo, y acordamos entre los dos que él se iba a ir a trabajar a Estados Unidos y que si las cosas iban bien pues yo me fuera. Entonces él inició los trámites para que mi hija y yo nos fuéramos, pero quedó eso ahí indefinido. Pero el tiempo comenzó a pasar, el trabajo en el que él llegó no le gustó, se buscó y se cambió otro, por lo cual la cosa de nuestro matrimonio había quedado ni siquiera en segundo plano, sino que en algún décimo o número 20 plano de nuestras vidas. Así que nosotros decidimos pues que ya no íbamos a estar juntos y decidimos terminar la relación, pero ninguno de los dos empezó papeles de divorcio. Así que quedé de nuevo yo sola en El Salvador con mi hija, y pues conocí a una persona con la que tuve una relación, y dicen que en esta vida nadie se va sin sufrir, y para mí esa persona fue la que a mí me llevó y tiró al suelo de la peor manera, y es la persona que ha marcado mi vida de una manera fatal. Así que gracias a Dios esa relación terminó, y justo como mesecitos después de que yo había terminado la relación con esa persona, mi aún esposo me llamó y me dijo que le habían llamado de la oficina de inmigración para decirle que aquel trámite que había iniciado años antes aún estaba en proceso, y que por cierto estaba ya casi para finalizar, y que si lo quería continuar. Entonces él me llamó, cabe mencionar que él sabía que yo había tenido esa otra relación, y me dijo mira, los papeles aún están en camino, estamos a un paso de finalizarlos, ¿por qué no te venís tú con Sara, mi hija? Y bueno, vénganse aquí, porque la niña ya en ese momento tenía 16 años y una vez ella cumpla 18 ya no la vamos a poder pedir. Entonces a lo cual yo dije con mi corazón roto, me voy. Como mi entonces esposo cuando estaba en El Salvador tenía cargo diplomático, en el momento que él dijo sí, continuaré con los papeles, eso fue de ya. En menos de 6 meses yo ya tenía fecha para irme, porque cuando uno hace los papeles para venirse a Estados Unidos y le salen como residente, le dan una fecha de salida y uno no es que pueda elegir, ay, me voy tal día o tal otro, no, se va a ir este día y punto. Así que yo con fecha de ida agarré a mi hija, 2 maletas de 50 libras cada una, y empaqué mi vida y me vine para Estados Unidos. Dejé mi apartamento de San Salvador no alquilado, lo dejé tal cual como que si ya íbamos a llegar, y bueno, como es de esperarse, al llegar acá pues el matrimonio pues no existía. Éramos como un par de roommates,
Pero bueno, yo ahí vamos los dos llevando la fiesta en paz, ahí medio pues cada quien haciendo su vida. Y para todo esto yo no tenía, o sea, sí era residente, pero no tenía green card. Entonces yo no podía trabajar, lo cual era súper desesperante. Y en el momento en que me llegó la green card, pues yo empecé a buscar trabajo en lo que yo tenía experiencia, que era en hoteles. Pero en todos los lugares me cerraron la puerta porque este es un pueblito muy chiquito en el que yo vivo. Entonces era como que de lo único que me ofrecían era como de limpieza y de hacer camas. Y yo dije, ay, o sea, no es que yo menosprecie el trabajo, pero realmente también en ese tiempo mi ego estaba muy alto. Y es algo que yo agradezco en la vida porque este país me bajó el ego hasta... No me lo bajó, me lo enterró y me lo hizo desaparecer. Así que, bueno, yo empecé a buscar y no hallaba. Y para ese momento mi hija ya estaba en la high school, ya casi para graduarse. Y ella por las tardes trabajaba en McDonald's. Y un día me vio tan desesperada y me dijo, mami, ¿por qué no trabajas en McDonald's para mientras? Y yo dije, bueno, sí, voy a ir y no me van a dar el trabajo porque como yo ya estaba acostumbrada a que me cerraban las puertas, yo dije, ni me lo van a dar. Fui a la entrevista y me dijeron, mañana comienza. Y yo un poco también por no quedar mal con mi hija y enseñarle con el ejemplo que un buen trabajo o que cualquier trabajo no se desprecia, empecé a trabajar en McDonald's. Para no hacerles el cuento largo, corto, yo trabajé en McDonald's 6 años, llegué a ser manager, pero ustedes no se pueden imaginar lo pesado y lo tedioso que es ese trabajo. Yo de verdad empecé haciendo de todo, lavando baños, lo cual es de las cosas más terribles que yo he hecho en mi vida, pero yo les juro que todo eso que yo pasé me ha convertido en la persona que soy hoy y no lo cambiaría por nada ni por irme a vivir a un castillo. Yo pasé ahí toda clase de enfermedades, mis brazos ya no van para más, tenía carpal tunnel o túnel carpiano de tantas cosas que yo hacía, jalar cajas, cocinar, bueno. La cosa que un buen día a mí mi hija me dijo, mamá, ya basta. ¿Por qué no buscas otro trabajo? Tienes experiencia, hablas inglés, ¿qué te pasa? Pero para mí era como hablarme en chino, o sea, yo decía, pero ¿y a mí de qué me van a dar trabajo? Yo, ¿a dónde voy a buscar? Ya saben, el síndrome del impostor, yo me sentía la más inútil en la vida. Así que mi hija con su entonces novio, actual esposo, me ayudaron a preparar un CV o un currículum y me empezaron a ayudar a aplicar en trabajos, pero yo con aquello de que a mí ni me van a dar nada, o sea, yo aquí me voy a morir en McDonald's. Y bueno, para ese entonces mi para entonces esposo ya había hecho nuevamente lo mismo, o sea, irse. Le salió otro trabajo y se fue. Por lo tanto, volvíamos a ser mi hija y yo solas en Estados Unidos, perdidas en un pueblo en el medio de la nada, porque esa es la verdad. Este es un pueblito que gira alrededor de una universidad, entonces es como un college town. La cosa es que buscando, me encontré ese trabajo en el que estoy desde el 2001. Desde el 2001 estoy trabajando en el hospital. Y el año pasado, 2024, para agosto, a mí ya me habían aprobado el divorcio que yo había solicitado porque tras una larga separación, pues la jueza no me puso ningún pero y me dieron el divorcio en un tris-tras. Pero como yo soy empeñada y no pierdo las esperanzas, yo me iba a embarcar nuevamente en el terrible trance de otro matrimonio. Sí, pues como todos estos años yo prácticamente había estado sola, yo tenía una relación con una persona de El Salvador que, debo de ser honesta, ha sido la mejor relación que yo he tenido. Alguien que me enseñó que todo lo bonito que puede pasar en una relación a mí me pasó. Así que yo le doy gracias a la vida porque en este mundo no hay que irse sin haber amado. Se los juro, o sea, fueron años tan lindos que viajamos, yo me sentí amada por primera vez en mi vida, necesitada, o sea, los dos nos queríamos muchísimo,
pero hay cosas que en mi vida no son negociables y él decidió 2 veces transgredir esos límites que, conociéndome, él también sabía que yo no iba a soportar. Y lo peor del caso es que si por él hubiera sido, yo nunca me hubiera enterado, pero a mí el universo, Dios, los ángeles, la Virgen, como le quieran llamar, a mí me ama. Y en este mismo sofá que estoy sentada, a mí las 2 veces me cayó la información. Se lo juro, yo viendo televisión estaba y pum, me cayó la información la primera vez y pum, me cayó la información la segunda vez. La primera vez, que fue en octubre del año pasado, yo perdoné, y en parte porque en noviembre de ese año, o sea, faltaba un mes para la boda de mi hija y él ya tenía el boleto para venir y todo listo. Yo dije, yo no voy a poner más carga en este momento tan importante de mi vida en el cual mi hija se casa, y yo decidí perdonar, pero se lo juro que en esa vez a mí se me murió la mitad de todo. Se me murió la mitad del amor, de la confianza, de la felicidad y sinceramente de las ganas de seguir. Bueno, sucede que después de la boda de mi hija, pues ya nos habíamos arreglado y pues yo definitivamente ya estaba dispuesta a que nos casáramos. Tonta de mí. Pero gracias a Dios, el universo es tan lindo que nuevamente sentada en este mismo sillón, plum, me cae una información, la cual sinceramente yo no hubo manera, como toda Leo que soy. Para mí la lealtad es demasiada. Cabe mencionar que no se trata de ninguna infidelidad, ni de ninguna otra mujer, ni de ninguna tercera persona, lo cual yo quizás eso sí lo hubiera perdonado porque son fallas humanas, pero deslealtades para mí no hay manera. Así que heme aquí, nuevamente sola, y sinceramente ya yo entendí que en esta vida a mí no se me va a dar tener una familia, y le pido perdón a mi hija porque al decir eso la ofendo, porque ella y yo siempre hemos sido una familia, así que yo no necesito a nada ni a nadie más para tener una familia y sentirme amada y acompañada por mi hija, que es aparte mi mejor amiga. Así que voy a llorar. Así que esa es la historia de mi vida, así es como vine a vivir a Estados Unidos y así es como estoy ahorita sola, porque mi hija vive ahorita ya con su esposo y cumpliendo mis sueños, porque ahora solo me tengo a mí misma y me he estado construyendo una vida en la cual yo todos los días me pregunto qué quiero hacer hoy, y estoy trabajando para convertirme en la persona que quiero llegar a ser y la mejor versión de mí. Así que gracias por haber escuchado mi historia en voz baja. Chao.